Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a ver un poco los derechos de la víctima en el proceso penal. Hace mucho, mucho tiempo, en las primeras civilizaciones, cuando no había ni Estado de Derecho, ni cárcel, ni sistema penal, ni derecho penal, los conflictos de alguna manera se resolvían. Es decir, en aquel entonces eran las propias víctimas, es decir, los principales damnificados quienes de alguna manera, o ellos mismos o su grupo familiar, intentaban ir contra el agresor y resolver el conflicto de carácter personal, o sea, de una manera personal. Claro, lo que pasó fue que estas prácticas eran altamente violentas en muchísimos de los casos y no resolvían los conflictos. Así que se buscó tener un marco de referencia para poder ir y mirar algo escrito, ¿sí? Fue así que se establecieron las primeras disposiciones de carácter talional. Talional, como ya se conoce, ojo por ojo, diente por diente. De alguna manera esta es la lógica imperante en el Código de Hammurabi, por nombrar uno, y la Biblia, por ejemplo, un poquito después, tiene algunas disposiciones de estas características. Bueno, avanzando un poco en el tiempo, entre 1840 y 1920 tuvo lugar la vida de Binding, que fue una persona muy importante en la construcción del derecho penal, al menos moderno. ¿Por qué? Porque Binding lo que dijo o lo que teorizó de alguna forma fue lo que hoy conocemos como bien jurídico protegido. Y es de alguna manera esto lo que desindividualiza al delito y lo corre a la víctima como el principal damnificado y pone al Estado justamente en ese lugar, donde el bien jurídico significa que hay un acuerdo en la comunidad de la que se trate de proteger determinados derechos de carácter elemental. Vida, propiedad, integridad sexual, y es a partir de estos bienes jurídicos que luego se elaboran las normas penales. Es por eso que la víctima ya no es el principal damnificado, sino que al cometer un delito, el delincuente ataca a la sociedad entera en este estado constitutivo que implica de alguna manera construir figuras penales, delitos, en base a bienes jurídicos. Claro, todos ustedes se podrán preguntar, bueno, sí, pero ¿qué tiene que ver todo esto con la víctima en el proceso penal hoy? Bueno, tiene que ver, porque hoy tenemos que entender que la no intervención o la poca intervención que se le da a la víctima en el proceso penal tiene raíz en la construcción histórica del derecho penal y en contra qué interviene el derecho penal y qué es lo que ataca un delincuente. Si el delincuente cuando comete una falta ataca a la víctima o ataca a la sociedad, porque esto nos va a dar mucha información para entender la respuesta punitiva hacia qué está dirigida y desde dónde. Por ejemplo, hoy en día la víctima en la provincia de Buenos Aires tiene derecho a la información, tiene derecho a ofrecer medidas de prueba, tiene derecho a una mínima molestia, tiene derecho obviamente a conocer todo lo que esté pasando en el trámite de la causa donde se investiga y donde se juzgará obviamente el daño que ha sufrido. Pero esto cuesta que se materialice, es decir, cuesta que se haga efectivo. A ver, espero no haberles hecho lío. A partir de esta idea constitutiva, al menos del derecho penal moderno, mediante la cual se entiende que el delincuente cuando ataca a una persona no está atacando solo y únicamente a esa persona, sino que al Estado en general, es a partir de esta idea que tenemos el sistema penal de hoy, donde una fiscalía va a investigar y posteriormente acusar a una persona, fiscalía que corresponde al Poder Judicial, una defensa que va a defender a la persona que esté acusada y luego será juzgada por el hecho que sea, y un juez, tribunal o jurado que va a resolver. Pero la víctima en este esquema no aparece, solamente podrá aparecer como un testigo, como una persona que declara en el juicio, pero no como una parte interesada en la resolución del conflicto o que al menos pueda aportar su voz de manera efectiva, porque si bien la víctima tiene derecho a ser oída, la realidad es que nadie la escucha, o al menos nadie la escucha con la asertividad que corresponde. Esto tiene que ver también con la crisis de representatividad que existe en esta fiscalía que dice representar a la víctima y a la sociedad, cuando en realidad no solamente no representa a la víctima, sino que en muchísimos casos tampoco representa a la sociedad. ¿Y por qué digo que la Fiscalía o el Ministerio Público perteneciente al Poder Judicial dice representar a las víctimas, pero en realidad no las representa? Simplemente porque hoy nuestro sistema judicial, nuestra ley penal y las prácticas habituales habilitan situaciones como, por ejemplo, que un fiscal puede celebrar un acuerdo de juicio abreviado con la defensa por el homicidio de una persona a espaldas de los padres de esta persona,
que de algún modo nunca estuvieron informados, nunca supieron cómo era el trámite de la causa y se enteran yendo a la mesa de entrada del tribunal que la persona que mató a su hijo ha firmado un acuerdo de juicio abreviado por una pena muchísimo menor a la que quizás cabría o no en un juicio oral. Más allá de también el valor simbólico que un juicio oral tiene para los padres del muchacho fallecido. Esto es coyunturalmente grave y aquí queda en evidencia que el Ministerio Público, por más que dice discursivamente representar los intereses de la sociedad, en la mayoría de los casos, por cuestiones de agenda que ponen por encima de derechos fundamentales de las víctimas de acceso a la justicia, priorizan todo esto y quedan afuera del acceso a la información, violando claramente los derechos constitucionales de las víctimas. Bueno, es hasta acá. Sé que quedaron un montón de temas afuera: ejecución penal, la nueva ley de víctimas que se está discutiendo ahora en la provincia de Buenos Aires y todo lo relativo a la nueva efectividad que tendrán los derechos de las víctimas en el proceso penal, pero lo cierto es que lo dicho hasta ahora es lo que está vigente hoy. Posteriormente hablaremos de lo que viene, ¿sí? Les agradezco un montón a quienes miran estos videos y los invito a sugerir nuevos temas. Muchísimas gracias.